Bueno, el señor Alberto Iván y el señor Daniel Bervedés. ¿Cómo les va? La verdad que después de tantos años, ¿no? de espectáculos, de cursos, de libros, de conferencias, dijimos vamos a grabar algo porque si no nos vamos a morir y... Se van a olvidar de nosotros. No solo de nosotros, que no sería tan importante, sino... Buenísimo. Claro, de algunas cosas que hemos descubierto y que pueden serle útiles, sobre todo a los que quieran expresarse a través del mimo, del teatro físico. Porque además hemos trabajado, y como la mayoría de los intérpretes teatrales, ya sea en cualquiera de los géneros escénicos, el trabajo es efímero en su naturaleza, es efímero. No porque carezca de importancia o de trascendencia, sino porque es efímero. No se filma, no se registra, queda en la memoria de las personas y las personas, como sabemos, en algún momento partimos. Parten, pero además esa memoria es activa, cada uno va cambiando y un día te dicen qué buena esa escena donde vos hiciste tal cosa y vos habías hecho otra. Exactamente, es mutable. Así que decidimos que era una buena manera trabajar en módulos, en spots, en donde vamos mostrando de una manera gradual recursos, técnicas que pueden ser, esperamos, útiles para los colegas, las colegas que quieran formarse o perfeccionarse. Muy bien. Y cada tanto vamos a, en vez de una clase así con muestra o con ejercicios, vamos a volver a charlar sobre cosas que nos interesan a los mismos, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los problemas que tienen los mismos hoy, o la disciplina, claro, el género, etc. Hoy queremos referirnos al lenguaje del mimo. El lenguaje en general no es algo que describe la realidad, sino que le da un sentido, una interpretación, ¿verdad? Porque a veces vemos un mimo que abre una puerta, por ejemplo. Está bien la técnica de abrir la puerta, pero... ¿Qué? ¿Para qué? Claro, eso es el qué hago de la acción. Pero la acción requiere un por qué, un motivo inicial, un para qué, o sea, una expectativa. Yo abro esa puerta esperando... ¿Hacia dónde? Claro. Entro por primera vez, claro. ¿Es mi casa? ¿No es mi casa? O era una puerta prohibida que yo me animo a abrirla, o es una puerta de la esperanza. O sea, ¿qué simboliza esa acción física? Esto nos lleva irremediablemente a lo que habitualmente, y en esto también coincidimos, por eso estamos sentados acá, en que la técnica es maravillosa y hay que conocerla, hay que manejarla, por supuesto, que sabemos perfectamente bien los intérpretes que al público le fascina ver lo invisible, esa ilusión óptica, la pared, pero el problema como artistas, como gente que tiene que contar un cuentito, por decirlo de una manera sencilla, es por qué estamos llenando el objeto el escenario, de descripción de objetos. ¿Por qué llenamos el espacio de objetos? ¿Para qué? Para mostrar la técnica, para regodearnos en la técnica. Es una mera descripción, en definitiva, es una suma de cosas que van apareciendo. ¿O es que esos objetos están en pos de un sentido y una historia que queremos contar? Esto me parece que es otro talón de... Sí, claro, porque de pronto esa técnica puede ser una barrera entre el público y el actor. Fría. O sea, yo en vez de mostrar mi corazón, mi pasión, mi sensación, mi emoción, en vez de mostrarme, en definitiva, estoy mostrando algo que pongo como intermediario y la gente dice, uy, qué bien que hace la pared, qué bien que hace la soga. Se me ocurre una palabra, Alberto, artilugios. Es como un artilugio, es como un exceso, es como, ¿viste esos músicos ejecutantes que vos los ves que son eximios, que tienen una técnica, una digitación, una velocidad, pero la música no nos llega, capaz que un tipo con un charango o un instrumentito sencillo, aunque sumamente auténtico, nos emociona. Bueno, esto se traslada al arte pictórico, a la música y, ¿por qué no?, a las artes escénicas. El problema para nosotros, desde nuestro punto de vista, es que
el mimo, el intérprete del mimo, la intérprete mimo, mejor dicho, el actor mimo, la actriz mimo, como me gusta decir, en muchos casos se excede en esa descripción escénica y se olvida el sentido que debería tener todo ese espacio que está creando en función de la historia que está contando. Entonces, en definitiva, el lenguaje es una responsabilidad nuestra, o sea, tenemos que decir algo, pero algo que haya pasado por nosotros, ¿no? Que nos esté ocurriendo en ese momento. Y entonces, eso que decimos no lo decimos solo con la acción física y técnica, sino con cada uno de los gestos espontáneos, cada una de las actitudes esquelético-musculares. Y ahí no nos olvidemos que esto nos está llevando irremediablemente hacia lo que hablamos siempre: actuar, interpretar. Sí. Que es lo mismo que vivir anticipadamente, ¿no? El mimo puede ser como un espejo que anticipa, ¿no? Como un estructurador anticipante o un anticipador estructurante de lo que queremos que ocurra. Viste que a los comediantes de la comedia italiana, de la comedia del arte, se les prohibió en un momento... Por decreto. Sí, por decreto de un rey, porque ellos le tomaban el pelo, digamos, a los personajes de la corte. A los poderosos. De los poderosos de su momento. Entonces se les prohibió hablar. Y otro decreto posterior a ese, se les prohibió incluso hacer personajes con escenas hiladas, o sea, que... Sí, diálogos. Claro, como la gente ya conocía las comedias, ellos no necesitaban decirlas y las representaban con mímica. Arquetipos. Entonces, claro, y le prohibieron entonces también eso. Bueno, nosotros venimos heredando esa tradición de que somos actores que no pueden hablar, o como dice Dani, no pueden ni deben hablar. Ese es el tema, es una prohibición. Me parece interesante plantearlo desde ese punto de vista porque todo tiene un origen, sí, y se arrastra. A mí me gustaría que pensemos en que nos saquemos en la medida de lo posible este mandato de no puedo ni debo, y lo cambiamos por no quiero ni necesito, eventualmente, porque no tiene nada de malo hacer una pantomima, crear un mimodrama donde no exista ni siquiera un sonido gutural, porque eso, bien hecho, o eventualmente con una música apropiada, en lo posible original. Yo considero que las músicas deben ser originales, es complicado, pero no importa, voy al punto, que sea una elección, y fundamentalmente que no nos constituyamos o que nuestra identidad para autoafirmarnos como actores corporales o actrices corporales tengamos que seguir machacando en que no se habla. El no se habla porque las personas, el público en general, nos mete en esa casilla. Y si te atreves a hacer un gruñido en escena, dices, ¡ay, pero habló! O sea, por ejemplo, sí, sí, respiré, si me escapó un poquito de oxígeno por las vías nasales. Sí. Entonces, me parece que hay un tema, sí, de aparte sacárselo de encima. Sí, pero aún en esos espectáculos o escenas donde el actor logra expresar todo lo que necesita expresar sin decir palabra, estaríamos en el mismo nivel de un escultor que no le pone un letrero a la escultura, o un músico que se expresa con sonidos, con notas. Es decir, no somos la única arte, el único arte que puede prescindir de la palabra. Exactamente. En general, el arte prescinde de la palabra, porque excepto el arte literario, o sea, la narrativa, el narrador utiliza preponderantemente la palabra, pero también hay otras formas de narrar, incluso la historia, como por ejemplo las estatuas, las esculturas que uno ve por una ciudad, están narrando una historia en forma de estatuas mudas. Y si me permiten también, porque no quiero ponerme como ejemplo, pero lo voy a hacer, no como ejemplo, sino como, es una manera de decir que yo hace muchísimos años que trabajo
dramatizando literatura, no necesariamente dramaturgia, ese es el desafío que yo asumo, y en las obras que hago, en los últimos trabajos que he hecho, conviven, a juicio de los que lo ven y las devoluciones que me hacen, conviven sanamente y en armonía la palabra en su más puro de los sentidos y de la utilización escénica con la técnica inclusive clásica de mimo. Entonces, por ejemplo, un cuadro donde yo tomo un texto como disparador, de Cortázar, de las famosas instrucciones de cómo subir una escalera o de cómo llorar, yo a través de mi voz en off, yo mimo todo eso. No necesariamente voy acompañando exactamente lo que se dice, pero lo que quiero decir es que deberíamos, desde mi punto de vista, deberíamos ir educando al público, si me permiten, a que no es que no hablamos porque no podemos ni debemos, sino porque elegimos eventualmente no hacerlo. Nos había quedado pendiente un tema que a mí me parece que es interesante, esto del physique du rôle. Si claro. Hay un physique du rôle, o sea, todos los mismos tienen que ser flaquitos. Bueno, fundamental lo que está diciendo, ¿no? Y justamente en los tiempos que vamos, en los tiempos en los que vamos avanzando, en donde hay que deconstruirse, hay un cliché, un estereotipo, una maqueta, a mi juicio, absurda. ¿Cuántas veces vos y yo, que tenemos por cosas de la genética, delgadez, cuántas veces nos han dicho, pero ustedes los mismos, o vos porque sos muy delgado? Alumnos nos lo han dicho, otros actores nos lo han dicho. Bueno, para mí eso es un absurdo que nunca tendría que haber sido motivo de discriminación o de este cuerpo sí, este cuerpo no. Sí. En principio, yo creo que en el mimo justamente se trata de tono muscular, no de contextura, de talla. Claro. Vos podés ser una persona, un hombre o una mujer, sumamente robusto, claro, y tener un tono muscular. Te comentaba sí, de un compañero de huésped que era una persona de una estructura bien gruesa, pero era impresionantemente fibroso, sí. Y eso sí es necesario, un cuerpo entrenado, no un cuerpo espigado. Es un estereotipo que yo creo que hay que derrumbar, y la edad de otro tipo. Y el tono muscular, que es algo dinámico, o sea, es manejo del tono muscular, porque vos, un miedo es duro, pero el amor es blando, ¿no? Uh-huh. Así como lo esqueletalmente cerrado puede ser, puede tener que ver con la paura, pero también con el cariño. Entonces, lo que diferencia una emoción de otra es más el tono muscular. Perfecto la aclaración. No un tono muscular de tono alto constante, sino el manejo y la maleabilidad del tono exactamente, sí. Bueno, ¿qué otra cosa es sino el manejo del tono muscular? Alternativamente, digo, el punto fijo. Cuando uno tensa, concentra la energía en un determinado punto de su cuerpo y relaja, o por lo menos le quita tono al resto de su cuerpo. ¿Qué otra cosa sino eso? ¿No? Pero me gusta eso de que es tono muscular más manejo del tono muscular. Sí. De hecho, las emociones, emotive quiere decir movimiento hacia. O sea, hacia dónde me muevo, ¿no? Por ejemplo, la alegría me hace subir, la tristeza me hace bajar, el entusiasmo me hace avanzar, ¿no? El miedo me hace retroceder. Entonces, hay distintas direcciones y distintos tonos musculares en cada una de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos. Y nuestro lenguaje es hacer visible eso que si no sería invisible, ¿no? sin el organismo. Y para finalizar este spot, o esta clase o esta charla, recuerden, no existe edad, no existe contextura física que deba, en principio, restringir la posibilidad de expresarse a través de este género maravilloso que es el mimo y el teatro físico. ¿Sabes que estuve en este festival que organizó la asociación
Y me llamó la atención que había muchos números unipersonales, poco grupal. Sí, bueno, clarísimo, esto es así. A ver, ya de por sí sabemos que es un género y por eso estamos trabajando, todos los que no somos los únicos que estamos trabajando, justamente la asociación y tantas personas trabajando en pos de que levante este género que está alicaído en la producción. Claramente el porcentaje es 90 individuales, unipersonales y con suerte un 10% de grupales, lo cual para mí... Bueno, pueden tener que ver mucho los costos también, es muy costoso tanto la producción como una gira con 8 actores. Bien, perfecto, tomo lo que decís, es un atenuante. Ahora, ¿por qué el teatro? El teatro en general tiene propuestas en donde hay amateur, donde los actores, inclusive profesionales, están dispuestos a hacer 12 arriba en un escenario, aunque haya 10 en la platea. ¿Por qué? Porque si tienen el mismo problema, la producción, el vestuario, la divulgación, ¿alguien va a ganar algo con esto? Yo creo que sí. No es un atenuante. ¿Es un motivo? Sí. Claro, pero no es un atenuante. Nosotros quizá es un defecto de nacimiento, del mismo que se preparó o digamos como que quien hizo famoso al mimo no compartió demasiado el escenario, hay que decirlo. No, lo compartió con alumnos o discípulos que pasaban los carteles, que mostraban, eran figuras alegóricas más que nada, claro. Pero él no contracenó. Claro. Probablemente, así como esto nos deja Marcel Marceau, por supuesto, sí. Nos deja un look, un maquillaje, un tipo de vestuario, una estructura de cuadritos, de sketch, también puede ser que haya dejado eso. Yo creo de todos modos que, así como hemos hablado de la importancia de la dramaturgia, es muy difícil que la dramaturgia crezca y sea potente, interesante y profunda si nos limitamos a una persona, porque ¿cuántos personajes, cuánto se puede desdoblar un artista? Te puedes volver esquizofrénico en el escenario y no vas a contar una historia, qué sé yo, las grandes historias, Shakespeare, hay 25 personajes. Sí, yo creo que una historia se puede contar desde una persona porque una persona sí, es claro, también un resumen de la humanidad, pero es verdad esto que decís, sobre todo por algo que ya dijimos una vez, que uno solo difícilmente puede representar eso que está haciendo con otros, o sea, ese cuerpo que es la sociedad, que es una empresa, que es una familia. Bueno, la potencia dramática claro. Que tiene una escena, vos, claro. Algunos espectáculos tuyos, por ejemplo, ahora estoy una imagen que me vino, esa imagen de todos apretados en un transporte público, yo he sacado tomado algunas fotos, tiene una fuerza, vos podés evocar y podés desdoblarte, y aunque lo haga genialmente, pero la potencia que tienen determinados grupos sí, de actores, hombres, mujeres, diferentes tipos de etnias, de physique du rôle, la diversidad de la escena de los intérpretes, brinda una riqueza. Sí. Detenemos un poco las clases, pero no detenemos esta búsqueda, este proceso, este itinerario formativo. Queríamos detenernos en los talones de Aquiles que tiene la disciplina, ¿no? Sí, señor. Vos siempre recordás algo que tiene que ver con la actuación. Sí, digamos que tiene muchos talones de Aquiles, porque si no, convengamos que no estaría en este momento en donde no hay una gran producción. Pero detengámonos, y esto siempre desde nuestro punto de vista, en el que coincidimos, en este punto de vista coincidimos, detengámonos, ahora te voy a pedir después que hables de la dramaturgia, que es uno de los talones, y la interpretación, el otro, la interpretación actoral, no hablo simplemente de la performance física. Si me permitís, hablo un poco de lo que a mí respecta con lo que tiene que ver con la actuación. Me pasa que, tanto en dos géneros que son bastante afines, como el clown y el mimo, afines digo porque las personas llegan a estas disciplinas, en la mayoría de los casos, sin tener contacto con otras artes escénicas. Esto hace que, a través de esa pequeña máscara que es la nariz, o en el caso de los clowns, o el silencio y la técnica, el punto fijo, las marchas,
lo que fuere, que cautiva, embriaga del mimo, los haga, en muchos casos, de alguna manera, no despreciar, pero dejar de lado los rudimentos de la actuación. Exacto. Entonces, por eso me parece que ese es uno de los talones, y yo creo que cualquier formación, para no extenderme, cualquier formación corporal, inclusive también incluyo a los bailarines, me meto en un terreno que no es el mío, tiene que contemplar la interpretación, un trabajo actoral. Esto por el lado de la interpretación, no sé qué tenés que decir vos de la dramaturgia. No, y otras cosas en las que habría que avanzar es, por ejemplo, en la mimodramaturgia. Necesitamos autores que generen historias. Necesitamos también una cultura que nos devuelva ese derecho a contar historias, porque el mimo moderno viene un poco de Europa, donde a partir de la guerra y varias decepciones, la humanidad dijo basta de historias, basta de representar, yo no represento a nadie, el fin de la historia, dijo Tukuyama y qué sé yo. Pero nosotros no podemos seguir siendo narrados desde otros, tenemos que narrar nuestras pasiones, nuestras angustias, nuestros sueños, nuestros deseos, tenemos que narrarnos. Entonces necesitamos narraciones. Es que siempre es contar un cuentito, por decirlo de una manera no peyorativa, por decirlo de una manera simple. Siempre estamos contando un cuentito, con palabras, con el cuerpo, sin palabras, con cuerpo y palabras, palabras y cuerpo, siempre, con más humor, con más drama, con más emoción, de una manera más liviana, de una manera más densa. Pero además vos estás agregando un elemento, que no es solamente que hay que reforzar la dramaturgia del mismo, que se reitera en determinados temas y recursos en donde la técnica pasa a ser el centro, cuando debería ser un instrumento y una herramienta y no el fin, sino que vos también estás hablando de una dramaturgia propia, la propia desde nuestra identidad de argentinos y propia de nuestra identidad de latinoamericanos. Sí, y a propósito de latinoamericanos, aquí antes de la conquista española, digamos, se tenía otra representación de lo que era el cuerpo. Cuerpo era lo que estoy siendo con otros. Y digamos, si generamos un mimo desde América Latina, tendría que ser un mimo a cuerpo en este sentido de elenco, o sea, de ocupación grupal del espacio. No solamente la dramaturgia o la mímica unipersonal, que es como se concibió un poco en Europa, ¿no? Nosotros tendríamos que reforzar y por lo tanto revisar todas las técnicas de ocupación del espacio, porque no es lo mismo ocuparlo grupalmente, que tampoco es un conjunto de individuos, ¿no? Sino que es eso que estamos siendo. Perfecto, entonces para no extendernos, hemos aquí planteado un tema que nos es común y en el que realmente coincidimos desde hace mucho tiempo, de estos dos talones de Aquiles. Por un lado, dramaturgia y dramaturgia propia, y por otro lado, un trabajo de interpretación actoral un poco más profundo para los intérpretes de mimo y teatro físico. Estamos llegando al final de este seminario, digamos, de este curso, ¿Ya terminamos? De este grupo de reflexiones. Y yo me estaba acordando que cuando volvía de Europa presencié la decadencia de una moda. O sea, el mimo se había puesto de moda en todos lados, hasta los estudiantes hacían mimo en la calle para pagarse los viajes de estudio, bueno, y después empezó mimo y circo, mimo y clown, porque ya el mimo no daba para sostener un curso, ¿no? Y lo mismo vi que nos pasó en Argentina, por lo menos, que en un momento se puso de moda, vos ponías una pequeña anuncio, un cartelito en la calle y se te llenaba de gente en las escuelas, y de pronto desapareció toda esa euforia, toda esa moda. No fue tan de pronto, fue gradual, duró bastante, pero efectivamente tenemos edad suficiente como para haber vivido ese auge y ese declive. Sí. Y nosotros en el medio que dijimos, bueno, porque eso tenía que salir, tenemos que ir hacia otras nuevas tendencias, pero la tendencia era el declive. La tendencia era hacia abajo. Hacia abajo. Tanto que yo cuando empecé a viajar para visitar las sedes de la escuela en América Latina y qué sé yo, me di cuenta que había un auge impresionante
en todos lados de gente que se pintaba y salía a la calle y hacía cosas, algunos muy buenos y otros más o menos, medio como que se repetía por tercera vez la historia. Espero que no, espero que a partir Eso me lleva a esta disyuntiva para como disparador, ya que traes este tema, sería por reduccionista, de una manera reduccionista. Mimo versus, perdón, el mimo es un género o una moda. Es género versus moda, moda versus género. Claramente debemos decir, estamos de acuerdo en eso, no hace falta que consultemos, sí. Es un género, y vaya que género, y flor de género. Totalmente, sí. Y si se vuelve una moda, apresuremos a desarrollar el género porque las modas pasan, ¿no? Lo mismo le pasó a los malabaristas que estaban en las esquinas, lo mismo le pasó a los clown, que en un momento se llenaba todo de clown y ahora está en decadencia. O sea, aprovechemos en todo caso la moda, pero para investigar, para generar... Para prestigiar, para darle mayor nivel de profesionalismo y que no sea lo que creo que fue uno de las razones por las que, como mencionábamos anteriormente, el mimo empezó en una pendiente hacia abajo, que fue por el oportunismo de algo que resultaba, a todas luces funcionaba, al menos desde el punto de vista estereotipado, ¿no? La imagen, ¿no? Cara blanca, remera rayada, gente en la calle, inmediatamente surgió el malentendido entre la mímesis, la imitación, la burla para algunos, inclusive la ofensiva burla para el peatón, lo hemos visto todo, se confundió, se puso todo en la misma bolsa, por un lado, y por otro lado, también es una idea mía, creo que la reiteración de temas, la reiteración de estructuras dramáticas muy elementales, con historias muy chiquitas, en donde, como hemos dicho en otros momentos de estas charlas, donde la descripción o la técnica, en el mejor de los casos cuando la había, porque en muchos casos había una enorme audacia, una enorme necesidad y también algún tipo de carisma, ¿por qué no decirlo? Y eso no tenía absolutamente nada que ver con un estudio de la técnica o de profundización en la dramaturgia. Así es. Así que es hora de preguntarnos por qué debe existir este género, el mimo. Porque parece que no necesitan justificarse ni el teatro, ni la danza, que también está en decadencia en cuanto a público, ni la escultura, ni la pintura, ni la literatura. Pero ¿por qué este género, con esa particularidad de que podemos elegir si hablamos o no hablamos, y sin embargo podemos contar historias con el organismo, digamos, con el tono muscular, con la postura esqueletal, con los gestos, con los ademanes, con las acciones físicas, etc.? Bueno, una de las razones que conversamos entre nosotros es que nosotros fuimos colonizados culturalmente, colonización que permanece vigente, más allá de que nos hayamos independizado políticamente. Y la cultura, la modernidad europea nos trajo ese desprecio por la sensación, por la emoción, por los sentimientos. El racionalismo, exactamente. Como se dice, la voz imparcial de la razón. Esto no lo digo yo, es así. No es mi opinión, es así. Una sentencia. Es una sentencia que esconde al sujeto de la narración. No lo dice nadie. No lo dice nadie desde un interés, desde una ideología, ¿no? Desde una necesidad, sino que es así. Bueno, eso hizo que se descartara todo el lenguaje del cuerpo del lenguaje académico. Desapareció. No se permite una subjetividad. Y eso ha hecho tanto daño a la humanidad que justamente a pesar de que a lo mejor elegimos a un gobernante por lo que nos impacta, por lo que nos emociona, nos gusta un cantante por lo que nos emociona, no por la técnica, y así elegimos en general por emociones, por sentimientos, por sensaciones,
Incluso hay gente que hace inversiones de dinero por pálpito, por sensaciones, ¿no? Sin embargo, despreciamos la sensación, la emoción, como si fueran subcategorías, ¿no? Incluso a veces Daniel me ha dicho que los mismos parece que tuviéramos un complejo de inferioridad respecto a otros. No parece, tienen. Es interesante lo que planteas, es muy interesante, de verdad lo es, porque me suma un elemento. Yo dije posibles factores del declive o el decline de nuestro género, maravilloso género, del que nos enamoramos hace mucho tiempo y del cual yo sigo también enamorado, aunque con algunas rencillas en ese matrimonio, pero digamos, además nos suma, además de la mala praxis, es decir, el oportunismo, la reiteración de los temas, también a que gradualmente el mundo, la humanidad, por este racionalismo extremo, autoritario, hegemónico, también fuimos perdiendo lirismo y romanticismo. Sí, y si bien se está rescatando lo emocional, pero se lo está rescatando como estrategia para convencer, para generar, mejor dicho, no convencer, generar adhesiones políticas, etc. Se utiliza... manipulación. Se manipula, ¿no?, lo emocional para generar adhesión y no reflexión o convencimiento. Así que tenemos un poco como esa, si se quiere, responsabilidad, no sé si es la palabra responsabilidad, pero por lo menos la posibilidad de devolvernos como humanidad lo que es el lenguaje orgánico. No es lo mismo decir, ay, me puse nervioso ante la clase, que decir, cerré tanto el puño que me clavé las uñas en la palma. Esa acción física, que es una reacción ante el miedo, dice mucho más como motivo por el cual fallé en ese momento que cualquier otra explicación con términos, con conceptos abstractos, ¿no?, y aplicables a cualquier circunstancia. La emoción, la sensación, el sentimiento es algo personal, es algo singular a la vez que social, ¿no?, a la vez que colectivo. Entonces, y eso nos está faltando como humanidad. Por eso el mimo tiene que ocupar ese lugar de devolver el cuerpo a la vida. Incluso el estar siendo un cuerpo con otro, ¿no?, como ya nombramos antes. Bueno, Dani, sí, seguimos. Hoy nos habían reclamado que habláramos de la creatividad, de la creación. Hay muchos mismos que tienen problemas con crear argumentos, historias, no se les ocurre, entonces apelan a la imitación, hacen como versiones de lo que vieron, ¿no? Versiones, multiversiones, recontraversiones. El tema es el siguiente: si vamos a hablar de dificultades para crear, y vamos a incluirnos todos los intérpretes cuando ingresamos en el género, salimos de otros, en caso de que los trabajemos, tenemos dificultades para crear. Ahora, ¿eso significa que tendría que haber algunos que tengan el rol de crear? O sea, no. Como los mismos dramaturgos, bueno, digamos. Siempre hay alguien que, por alguna razón, escribe, pergenia, se imagina una estructura dramática. Esto pasa en el teatro, esto pasa en el teatro de danza, esto pasa en el teatro corporal, y ¿por qué no debería pasar lo mismo en el mismo? Lo que quiero decir es que no todo intérprete está obligado a ser, no todo actor es dramaturgo, claro, no todo actor es director. Claro. O no toda actriz escribe. Claro, entonces lo que quiero decir con esto es que es una dificultad especialmente en el género del mimo. Yo considero que el error está en no ir a abrevar, si me permitís, a dónde voy a buscar, a dónde voy, desde dónde salgo. Si salgo desde, vi el sketch del cirujano, el famoso sketch clásico del cirujano, que se hace de a uno, se hace de a dos. Entonces, como es divertido, como tiene una estructura muy interesante, tiene crítica, tiene humor, y mucha técnica, lo multiplico y lo versiono hasta el hartazgo. Sí. Entonces digo, ¿de dónde vas vos cuando tenés que crear? Claro, eso es otra cosa que nos hace caer en que preferimos lo que dio resultado al riesgo de hacer algo nuevo, ¿no? Exacto. Cosa que también uno tiene derecho. Pero bueno, si vamos a hablar de a dónde abrevar,
yo te propongo que aparte hablemos después de la creatividad en sí misma, ¿no? Pero de fuentes, digamos, a mí me parece que el proceso pasaría por liberar más que por inventar, digamos, o sacar de la nada, no sé, porque yo creo que el cerebro está lleno, el inconsciente está lleno, de hecho en los sueños, los sueños no se repiten y son muy creativos. Bueno, hay un problema con la creatividad en general, en dos sentidos. Primero que no tenemos bien definido qué es la creatividad, cómo incentivarla, si es que se puede incentivar, cómo, de qué manera, etc. Y lo dejaríamos para otra charla, las fuentes, ¿no? De dónde inspirarse, etc. Pero digamos en sí, el problema de los mimos es que por mucho tiempo hay toda una tradición que dice, bueno, el mimo hace su espectáculo, él hace su obra, la escribe, la dirige, la actúa, la produce. La viste, la musicaliza, se maquilla, claro. Y es muy corta cruel. la entrada. Sí. Y eso es muy cruel porque no se le puede pedir a todo el mundo que tenga todos esos roles. Yo diría, como dijo ahorita, más que cruel, es una omnipotencia, no deja de ser un acto de omnipotencia. Sí, pero... De soberbia, de ingenua soberbia. No sé si es porque lo hicieron por soberbia o porque se vieron en esas circunstancias. O sea, al no haber autores o obras publicadas que vos podés decir, voy a hacer esto, alguien puede ser un muy buen intérprete y no necesariamente un creativo. Bien. Ahora, en sí, ¿qué es la creatividad? ¿Qué significa creatividad? Porque hay un viejo prejuicio, La musa. creatio ex nihilo, o sea, creación de la nada. Algo que te viene. Como que Dios crea de la nada. Un rayo baja. Claro, un rayo bajo, una musa que se te posa. visita. Y te dice, no se te ocurre nada, hermano, te dice. Bueno, y eso tal vez, a mí me ha ocurrido eso, no que haya visto ni un rayo, ni nada, sino que ideas a lo mejor estaba dando vuelta en torno a un tema durante días y alguien de pronto iba por la calle Bien. Y ¡tuc! Se Bien. Me ocurre algo. Planteado está. Ahora. No, pero pará, que quiero decir que tenemos que profundizar, tener una teoría sobre la creatividad. En mi opinión, la creatividad tiene más que ver con algo que se libera, digamos, si queremos entrenar a la creatividad, entrenémonos a no tener tantos prejuicios, ni morales, ni políticos, ni ideológicos, ni racionales, ni estéticos, nada, o sea, jugar y de pronto que te ocurra la experiencia de inventar algo, que es algo que te tiene que ocurrir. La experiencia no es algo que uno puede reproducir, sino algo que te sorprende. Bueno, no le va a ocurrir a todos, saber que no le va a ocurrir a todos, no hacerse problema, a mí no se me ocurre nada, qué sé yo, bueno, pero sí permitirse ver algo desde otro punto de vista, ensayar a hacerlo de otra manera, cambiarle el final, cambiarle el principio, cambiarle el medio, no sé, jugar a que todos podemos hacer algo con lo que tenemos. De modo que sí somos todos creativos en algún sentido. No todos podemos crear una obra con un hilo, con una historia, con un principio, desarrollo, fin, etc. Yo creo, si querés, digamos, para otra reflexión, las fuentes de las que uno abrevaría o debería, o nosotros, desde nuestra experiencia personal, podríamos aconsejar, abrevar, nutrirse. Sí. Dejémoslo para otra conversación. Yo para esto no tengo mucho para decir. Vos ya dijiste, creo que gran parte de lo que teníamos pensado compartir sobre este tema, de dónde viene la creatividad. Estoy totalmente de acuerdo que no es un rayo, no es una musa, no es una inspiración que viene por decreto divino, pero yo considero que un artista, un intérprete, o alguien que pretenda ser un creador no estoy hablando de alguien que posa la mano sobre algo y lo transforma en algo maravilloso, digo que alguien que tiene la capacidad de la nada o de alguna información, y ahí voy, parir algo,
Yo creo que una persona cuanto más rica en términos culturales, no hablo de erudición, hablo de una experiencia, es decir, cuanto más lees, cuanto más música escuchás, cuanto más arte plástica disfrutás, cuanto más te llenás, porque de la nada, nosotros somos como un disco rígido en donde uno mete información. De la nada vos podés tener talento, podés ser una persona particularmente predispuesta a tener imaginación, a ser creativa naturalmente. Pero toda esa información, de la que vamos a hablar en otra charla, en otra reflexión, para mí es condición sine qua non de un intérprete. Sea lo que sea que haga. Sí. Un actor físico, una actriz física, un pintor, un poeta, lo que sea. Está bien. O sea, acordamos lo siguiente, entonces, toda creación es una recreación. Exacto, no existe sal de la nada. Es una reinvención. Y además estamos influenciados por otros. Es importante ver dónde podemos abrevar, en qué fuentes. Y como diría mi abuela, hay que bajar el copete, de creer que uno puede hacerlo todo. A veces no está mal decir, no, yo no puedo actuar, escribir, producir y dirigir. Eventualmente hay gente que lo hace y lo hace muy bien, esto no es imposible, pero no siempre y no todos estamos en condiciones de... Por eso hablaba de omnipotencia, por lo menos de una manera hasta ingenua. Y entonces, acordamos que uno siempre puede ser creativo en el rubro que esté ejercitando. Siguiendo con esto de la creación, la creatividad, claro, de dónde viene, de dónde nos nutrimos, y a esto vamos. ¿Qué nos parece a nosotros, siempre desde nuestro punto de vista subjetivo, de acuerdo a nuestra experiencia, no como máximas que venimos a traer aquí? Que son las fuentes o fuentes posibles para abrevar en términos de nutrirnos y por cuestiones, como también decía nuestra colega ahorita, que puede ser desde la erudición, desde la búsqueda del arte, de la búsqueda de la información, a través de otros géneros, música, teatro, artes plásticas, literatura, y otras personas le pasan, porque son sensibles o porque tienen vidas interesantes, ricas, nutridas de experiencias, perdón, que desarrollan una capacidad, una hondura, y eso lo expresan en un escenario. O sea, ahí tenemos una cosa para mí no digamos, exime la otra, pueden estar juntas. Yo diría que desde mi punto de vista personal, primero comencé siendo dirigido, metiendo mis cositas de intérprete en ideas de otros, en mi primer espectáculo de mimo, que era un espectáculo de mimo clásico porque tenía la estructura de los sketches, aunque había un hilo conductor, no era todo un sancochado. Y después empecé a sentir, desde mi rebeldía, que había cosas que había que romper, estructuras que había que quebrar, pero me fui nutriendo también de otras, ver como dijimos, de versiones de otras cosas que había visto, que es lo que yo no aconsejo hacer. No aconsejo perpetuarse en eso. Yo vi el cuadro del cirujano, hago la versión número 563.567 del cirujano. Partir hacia otro lugar. Para mí, el arte, más allá de las vivencias, el arte, otros géneros artísticos son fuente de inspiración. Yo creo que comenzar imitando o haciendo una propia versión de algo que uno vio es válido. Puede ser un primer paso en un camino hacia un algo más original. Claro, autocreación, digamos. O sea, es más, creo que todos comenzamos así, comenzamos viendo algo que nos llamó la atención, pero ya en ese elegir qué cosa queremos imitar, ya hay un acto personal, porque por ahí viste muchas cosas, pero querés imitar esa que te gustó, bueno. Entonces ya se filtra un poco lo propio. Sí. Ahora, después, como vos decís, si uno se ve obligado o se siente cómodo con repetir algo que le dio resultado, se queda un poco estancado ahí, ¿no? Uno tendría que desafiarse y asumir el riesgo de hacer algo diferente, de hacerlo diferente. Yo creo que aún cuando uno está haciendo por 10ª vez una misma mímica, puede tener pedacitos de ocurrencias novedosas. Recrear en ese caso. Sí, recrear la propia idea, sí. ¿no? Sí. No siempre se repite exactamente. También en el plano de la enseñanza uno puede ser creativo, inventar otras formas de llegar a decir algo o a descubrir con otros
algo novedoso. Lo que me parece que no es conducente, y esto sí lo puedo afirmar, porque soy un veterano, y esto sí está dirigido más a los actores, a las actrices, a los intérpretes mismos, es petrificarse en un cliché. Y no solamente estoy hablando de la estructura dramática o la temática, estoy hablando de maquillaje. Ahí también se puede ser creativo. No solamente en la estructura dramática, vestuario, maquillaje, accesorios, música o no música, lo que fuere. Yo siempre hago un poco de manera irónica, digo, ¿por qué los mimos, en general las mimos, se han perpetuado en ese cliché que nos remite al maestro Marcel Marceau? Y yo siempre hago esta analogía. Imaginemos que después de Elvis Presley, todos los cantantes de rock, sucesivamente, o gran parte de ellos, que salen a cantar rock and roll, salen con la patilla, el cuello levantado, el jopo, los pantalones acampanados y o sea, lo que quiero decir es que hay que escaparse. Esa es una manera también de ser creativo. No solamente a ver, se me va a ocurrir algo que no hizo nadie. Partir desde la manera en que nos presentamos como artistas frente a los demás. Sí. Después, otro campo de la creatividad puede ser cambiar el modelo de mimo aislado, de mimo individual, animarse a cambiar los códigos para que la acción grupal no sea un conjunto de individuos que hace cada uno lo suyo, Exacto. sino cambiar las modalidades de ocupación del espacio, de los niveles, de los lenguajes. Yo creo que necesitamos ser creativos en todos estos campos, ¿no? Para que crezca la disciplina como algo que tenga muchas variantes posibles. Y vuelva a sorprender, volver a sorprender, pero no sé, o sea, esto es como rascar donde no pica, ¿viste? Estamos rascando donde no pica. Yo creo que la creatividad no solamente pasa por la estructura y por el cuentito que contamos, cuentito en el mejor sentido de la palabra, sino también en cómo nos mostramos. También en la manera de mostrarse está lo que acabas de decir. La estructura grupal, sean dúos, tríos, multiplica las posibilidades dramáticas. Géneros, sexos, situaciones. Sí. E incluso el concepto mismo de cuerpo, porque una cosa es que el cuerpo sea el organismo y otra cosa es eso que estoy siendo con otros. Exacto. ¿No? Entonces, si quiero representar una academia, quiero representar un comando, quiero representar una máquina. Ahora me imaginaba con muchas piezas. Me imaginaba ese espectáculo tuyo donde, por ejemplo, no recuerdo el nombre ahora, donde hay varias imágenes de gente en transportes públicos apiñados. Esas imágenes son muy fuertes, las tengo grabadas ahora, porque me quedaron. Eso un actor solo puede desdoblarse y hacer una representación de que, mirá, aquí este es el malhumorado, este es el asustado, este es el dormido, pero no tiene la misma fuerza dramáticamente que ver a 7, 8 actores y actrices mismos o corporales en escena, sí, mostrando esa lata de sardinas, que claro, es un subtenor a pico. O sea, en definitiva, por un lado las fuentes, que nos olvidamos ahora, pero digamos, podemos partir, claro, podemos partir de un cuadro, podemos partir de una película, podemos partir de un sí, tema, lo que sea. O las vivencias. O de las propias vivencias, y partir de allí para empezar, en el momento que queremos representarlo, irlo transformando, ¿no? Irlo transformando en una historia que la idea irá surgiendo sobre la marcha. Es una acción performática, o sea, no nace completa. No, al contrario, si hay algo, una belleza del teatro es que la escena nunca está acabada, siempre la podemos retocar, ¿no? Y eso tiene que ver con que la realidad no es una fuera inmodificable, es algo que entre todos es un acontecer, ¿no? Algo aconteciente, ¿no? Algo en lo que siempre se puede intervenir para cambiar. Por eso, mimas, a no petrificar.